Sí, bueno, muy bienvenidos a todos los que están uniéndose a esta reunión de estudio. Gracias por estar acá con nosotros. Aunque habíamos comenzado una parte de este capítulo del principio de la creación, o los principios de la creación en realidad, eh, vamos a hacer como un repaso ligero de algunos puntos que vimos anteriormente y continuamos, ¿ok? Continuamos. De todas maneras, para aquellos que están escuchando por primera vez, pueden tomar algunas notas y pueden preguntar a través del chat al final de la charla, o pueden abrir sus micrófonos y compartir, ¿no? ¿Verdad? Su pregunta o su comentario. ¿Eh? Muchas gracias. Vamos a compartir. Permítame compartir el tema de hoy. Voy a retroceder un poquito para para recapitular lo que estábamos viendo, ¿ok? La primera partecita va a ser muy rápida porque ya la vimos, pero solo para ir a- eh, poniéndonos, digamos, para hacer notar de que todo es una secuencia, ¿verdad? Que todo está relacionado. Ok, estábamos viendo entre los principios de la creación, entre las leyes de la creación, los más importantes. Por ejemplo, hemos visto ya la acción de dar y recibir, que aunque es un principio que parece tan natural, tan obvio, es en realidad muy importante, ¿verdad? Todas las partes componentes de nuestro ser, como individuos o como colectividad también, nos relacionamos en acciones de dar y recibir siempre, donde una parte es sujeto, la siguiente es objeto, y se comienza entonces una acción en la cual sujeto y objeto dan y reciben, y esto crea una energía, una fuerza, una dinámica que tiene que ver con la posibilidad de vivir o existir, que hace posible el movimiento y que hace posible también el desarrollo de todas las cosas. La acción de dar y recibir es una acción o es una ley vital, crucial en toda la creación. Parece muy sencillo, parece muy simple, pero rige todos los elementos, desde el átomo pequeñísimo, la célula, que es la unidad básica, vamos a decir, de nuestro cuerpo, hasta todas las relaciones en el universo. Esta es una ley que siempre tenemos que recordar y tener en cuenta. La acción para la existencia, las fuerzas para, provee las fuerzas para la existencia o la vida, para la multiplicación o el desarrollo, y para la acción o el movimiento. ¿Ok? Entonces, así hemos visto algunos ejemplos de esto. Todo en realidad funciona de esta manera y al final el producto que viene de una buena acción de dar y recibir centralizada en un propósito muy elevado siempre provee bondad, alegría, armonía, el sentimiento de la experiencia del amor. Esto sucede en nuestros cuerpos, esto sucede en nuestras relaciones constantes, la interacción que tenemos constantemente dentro de la casa o en el colegio o en el trabajo. Son todas acciones de dar y recibir, ¿verdad? Que comienza desde lo más pequeñito y se expanden hacia las relaciones más grandes. También revisamos con ustedes, quizás algunos están ingresando por primera vez, hemos revisado una parte que es importantísima, que es el propósito de la creación. ¿Y cuál es la meta o las metas fundamentales de la vida humana? Concluíamos de que el propósito mismo de la creación, ¿verdad? Que está expresado en la Biblia de una manera que a veces no la entendemos rápidamente. El propósito de la creación en realidad es el producir alegría o ser felices, ¿verdad? Esa es la búsqueda, la meta final en toda nuestra existencia es todos queremos ser felices, ¿ya? Todos queremos la experiencia de la alegría, pero para poder experimentarla en su grado sumo,
necesitamos pasar a través de las tres grandes bendiciones. Las tres grandes bendiciones también se pueden traducir como las tres grandes metas fundamentales para nuestra vida. Entonces, así como el Génesis 1:8 1:28, perdón, en la Biblia expresa las tres grandes bendiciones de una manera particular, es como crecer o fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Además, dominad sobre todas las cosas, sobre todos los seres de la creación. Esto puede ser traducido de la siguiente manera. La primera bendición en realidad tiene que ver con el crecimiento individual. En otras palabras, tiene que ver con la madurez individual. Tiene que ver con la perfección individual. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la perfección de nuestro carácter, a la perfección de nuestra personalidad, a la perfección de nuestra capacidad para amar, ¿verdad? Entonces, nos convertimos en personas integrales cuando nosotros pensamos grandes ideales, queremos practicar las grandes virtudes y valores y somos capaces de traducirlas a través de nuestras acciones. Ahí decimos de que hay una persona, hombre y mujer, cuya mente y cuerpo están en unidad, centralizada en Dios, o centralizada en un propósito más elevado. Cuando hay tal unidad entre mente y cuerpo, el resultado va a ser siempre una persona perfecta o una persona madura, o si quieren ustedes, una persona que ha crecido, que ha desarrollado a través de su existencia. Se ha convertido en una persona integral, una persona cuyo carácter, cuyo corazón es muy elevado y que puede ser considerado una persona que va a ser una con Dios, ¿verdad? Es como que está reflejando al Creador. Es una persona que puede ser considerada templo de Dios. Es como la Biblia dice, ¿verdad? No, no saben ustedes que son morada de Dios y que Dios va a habitar en ustedes. Si somos ese tipo de persona integral, madura, perfeccionada, Dios quiere siempre morar, vivir con nosotros, dentro de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y que se está explicando de esta manera. La perfección era una posibilidad verdadera, real para Jesucristo, que nos recuerda que tenemos que ser perfectos como el Padre Celestial es también perfecto. Y así, ¿no? La segunda bendición consiste en la multiplicación, pero la multiplicación de hijos, por supuesto, ¿no? Pero la multiplicación de hijos viene sobre el fundamento del matrimonio, ¿verdad? Por eso Dios diseñó un lugar, un fundamento inalterable de poder que se iba a construir cuando un hombre ideal, un hombre maduro se uniese a una mujer madura, centralizados en Dios, recibiesen la bendición matrimonial. En ese momento comenzaba una trinidad que al tener hijos iba a producir un fundamento y cuatro posiciones tremendo, maravilloso que iba a ser la familia. Aquí viene la multiplicación de hijos físicos, por supuesto, e hijos espirituales, ¿verdad? Es como cada ser humano es un ser espiritual y un ser físico al mismo tiempo, que reflejan las características del Creador. Entonces, esa es la segunda bendición. Esa es la segunda bendición es probablemente es la más grande de las tres grandes bendiciones porque al momento de constituirse este fundamento de cuatro posiciones, aparece la familia, que es la escuela del amor. Entonces aquí nos entrenamos en cómo manejar este, este amor, que es la fuerza más grande y tremenda de todo el universo. Por eso es que tenemos que instruirnos a través de tres o de cuatro grandes reinos del corazón. En la familia, Dios nos instruye, nos prepara, nos entrena para hacer, para poder sentir y experimentar el amor filial, el amor del hijo hacia sus padres. Nos entrena con nuestros hermanos y hermanas para poder conocer, para poder disfrutar, experimentar el amor fraternal.
Y sobre la base de estos amores podemos entonces comprender, entender, saber de qué se trata el amor conyugal. El amor conyugal, el amor de pareja, ¿verdad? El amor de cónyuges, el amor de esposos, de marido y mujer, está compuesto en realidad de todos los otros tipos de amor. Por eso es tan importante. Y después, generalmente, nos convertimos en padres, madres, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las esferas que nos lleva a experimentar la familia. Cuando nos hemos graduado en el aprendizaje de estos campos, es que estamos preparados para poder convivir en la sociedad, para poder hacer buenas naciones, para poder construir un mundo bueno, ¿verdad? Eso que es tan interesante, que es tan bonito, será explicado de una manera más detallada en las charlas futuras, ¿verdad? Entonces, la tercera bendición consiste en, vamos a pasar un poquito, la tercera bendición consiste en que, centralizados en Dios de nuevo, los individuos, las familias, la humanidad que ya están perfeccionadas, se relacionan con la creación con todo su amor, ¿verdad? La creación fue hecha para el disfrute del hombre, para la alegría del hombre como un objeto, sí, de alegría para el hombre. Y el hombre así maduro podría brindar amor verdadero a todos los elementos del universo. Y no solamente a los elementos del universo, pero también a la propia humanidad. Y entonces el resultado es un mundo ideal, al mundo que nosotros como cristianos a veces llamamos el anhelado reino de los cielos, que comenzó con el jardín del Edén. Bueno, aquel mundo se forma cuando los individuos y familias y la humanidad toda se relaciona con el universo, con lo que llamamos la creación entera de una manera bonita, en una relación de dar y recibir centralizada en el amor verdadero. El producto es el reino de los cielos en la tierra, el reino de los cielos en el mundo espiritual. Bueno, esas son las tres bendiciones a través de las cuales podíamos cumplir entonces las metas fundamentales de nuestra existencia. Si ustedes se dan cuenta, repasando entonces, la primera bendición consiste en la educación del corazón, la educación moral, que es una situación de tipo, un ámbito de tipo, una dimensión de tipo individual. La segunda bendición tiene que ver con la educación de la norma, el trato, ¿verdad? De la ética. Aquí aprendemos cómo relacionarnos verticalmente bien, cómo relacionarnos horizontalmente bien. Y de aquí salimos a la sociedad y hacemos lo mismo, ¿verdad? Aplicamos todo lo que aprendemos aquí. Y la tercera bendición consiste en la educación técnica, ¿verdad? Cuando aprendemos cosas que van a servir al universo y que van a servir a la humanidad, entonces tenemos nuestras tres grandes metas fundamentales cumplidas y en avance. Así, estuvimos hablando de esto y después ingresamos al estudio del crecimiento de los seres creados. ¿Cómo crecen? ¿Cómo desarrollan los seres creados? ¿Cuáles son los tres periodos de crecimiento? ¿Y qué cosa tiene que ver acá la responsabilidad humana? Hemos visto de que la Biblia nos enseña de que Dios creó el mundo en 6 días, que en realidad tienen que ser interpretados como 6 períodos. Hay un séptimo en el cual Dios descansa, el llamado sábado o sábat, ¿verdad? Muy interesante también. Después de crear todas las cosas, hay un día dedicado al descanso también, ¿no? Entonces, por supuesto, la Biblia no se refiere a días literales, se refiere a periodos que en realidad están conforme en la secuencia en que ocurrieron con todo lo que ocurrió en el proceso de formación del universo, ¿verdad? Eso será motivo también de conversación quizás un poquito aparte, pero básicamente la ley es esta. Si uno quiere tener un resultado o un efecto, hay que poner en función, hay que dejar pasar el tiempo, ¿verdad? Tiempo es un elemento, es un factor sin el cual no hay creación y no hay perfección. Entonces, eso también hay que tener en cuenta.
Ustedes saben que la Biblia nos da indicios de eso, ¿verdad? Es que nada fue creado de la nada, o sea, que apareció súbitamente de un momento para otro, ¿no? Todo lleva un periodo de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, en la Biblia la descripción esa es, Dios comienza siempre su creación, comienza a hacer cada parte de su creación en la tarde y termina en la mañana. Quiere decir que transcurre la tarde, se pasa por toda la noche y se termina en la mañana. Es todo un día, ¿no? Cuando termina un día, vio Dios que era bueno. Y así continúa la creación. Entonces, eso ya lo hemos visto. Quiere decir, para hablar o traducirlo en nuestro lenguaje más moderno, más entendible, querría decir que todo ser pasa por un periodo de formación, por un periodo de crecimiento y por un periodo de perfeccionamiento. No hay nada que salte de la semilla directamente a la perfección. Nadie ha podido experimentar la aparición de un árbol de repente, ¡prum! Solamente, ¿no? Como mágicamente, ¿no? Todo comienza siempre con una semilla cuyo interior tiene el diseño de un árbol a veces gigantesco, maravilloso, que necesita pasar por la formación, por el crecimiento y por el perfeccionamiento. Eso es vital entender porque eso ocurre entre las plantas y también ocurre entre los animales e incluso puede ser mirado en los elementos minerales a través de cómo se va formando sus cristales y sus cuerpos a través del tiempo. Bueno, eso es lo que ocurre. El crecimiento en la naturaleza ocurre a través de las leyes naturales, ¿verdad? Por eso hay leyes naturales. Dios creó las leyes, Dios se rige por esas leyes y así es, todas las cosas pasan a través de ese proceso. Aquí entonces es necesario hablar de la ley de responsabilidad. Los seres de la creación, como las plantas y los animales, no pueden ser obligados, por decir, vamos a decir, de una manera corriente, vamos a decir, a tomar una responsabilidad especial, digamos. Los seres de la creación en general crecen, se desarrollan a través de la fuerza autónoma del principio. En otras palabras, cuando decimos fuerza autónoma al principio, quiere decir Dios instaló, creó leyes que manejan la relación entre los elementos masculinos y femeninos que producen una semilla. La semilla tiene un código, tiene un mapa interno, un diseño del ser futuro. Dadas las condiciones de agua, de luz, de tierra y de todo, ese ser va a evolucionar, va a desarrollarse y se va a convertir en un nuevo ser de acuerdo al diseño que está ahí plantado. Entonces, Dios domina indirectamente a través de las leyes naturales y tiene una relación directa. El dominio directo de Dios ocurre cuando las cosas ya están maduras o perfeccionadas. En el caso del hombre también, nuestros cuerpos físicos son regidos por las leyes naturales. Es decir, dadas las condiciones, podemos crecer físicamente y también vamos a desarrollar en todo sentido. Pero no hay que olvidar que el ser humano no es solamente un ser de carne y hueso, un ser material, es fundamentalmente un ser espiritual. Y porque es un ser espiritual necesita de algo completamente diferente, un añadido especial que tiene que ver con el cumplimiento de su propia parte de responsabilidad. Porque somos espirituales, porque somos hijos de Dios, porque aunque podemos crecer a la madurez y perfección física a través de las leyes del principio, de las leyes naturales, también somos fundamentalmente seres espirituales que necesitan ejercer, practicar su responsabilidad para no equivocarse, para hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, esta es una cosa que siempre se enfatiza en las conferencias del principio divino. Dios siempre cumple su responsabilidad en el desarrollo, la creación, el mantenimiento del universo.
Y a esta responsabilidad que Dios siempre va a cumplir, le agregamos, tenemos que agregarle el cumplimiento de la responsabilidad humana. El hombre siempre tiene que cumplir su porción de responsabilidad, sumada a la responsabilidad cumplida de Dios. Entonces ocurre la perfección humana, pero también ocurre la realización del propósito original de la creación, es decir, la construcción de un mundo bueno. Entonces, entendido de nuevo eso, revisado eso, ingresamos al estudio de este capítulo, que es muy interesante también, el capítulo de el mundo substancial invisible y el mundo substancial visible, centrado en el ser humano. Ok, entonces, nosotros somos un espíritu y tenemos un cuerpo. Y estamos ahora sí, estamos comunicándonos a través de este medio, Zoom. En este momento somos seres espirituales revestidos de un cuerpo físico. Ese cuerpo físico, sabemos, va a mantenerse en esta tierra por unos años, ¿verdad? En el mejor de los casos, con los cuidados necesarios, viviendo una vida saludable, podemos vivir unos 100 años, digamos. Vamos a poner unos 100 años, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ya, con el correr del tiempo y el avance de la ciencia, la vida física se está prolongando un poquito más y más. De todas maneras, un día vamos a terminar nuestra existencia física y el resultado de esa vida física va a ser un espíritu más o menos desarrollado dependiendo del tipo de práctica, del tipo de vida que hemos llevado o llevamos ahora en la Tierra. Eso es lo que queremos enfatizar. Entonces, hay dos mundos. En realidad nosotros somos seres que vivimos al mismo tiempo en dos mundos substanciales. ¿Por qué decimos substanciales? Porque son reales, porque son existentes, porque no son una ilusión, o sea, son mundos que pueden ser sentidos, experimentados a través de nuestros sentidos físicos y nuestros sentidos espirituales. ¿Ok? Entonces, el mundo físico es una etapa temporal en nuestra existencia, mientras que el mundo espiritual representa la vida en la eternidad. Desarrollando un poquito eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que recordar, es decir, nosotros no somos cualquier ser insignificante en la creación. Hemos sido creados por Dios como hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Dios nos dio tres posiciones magníficas como tales, como hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar por una. Somos en realidad un microcosmos dentro del macrocosmos. Quiere decir, somos una representación de todo el universo visible e invisible. Eso somos nosotros. Es como que cada ser humano es una encapsulación de todo lo que existe. Somos una representación de todo lo existente, ¿no? Por eso también decimos en otras partes de nuestras conferencias de que el hombre, nosotros estamos destinados a poseer un valor cósmico, ¿ya? Es decir, somos como la pieza clave que Dios construyó, que hizo, diseñó para el universo mismo. En realidad el universo fue hecho como nuestro hogar, como nuestra casa. Fue hecho primero en la medida del hombre que Dios deseaba tener, en la medida, Dios tenía en su mente, antes de la creación, al verbo. El verbo existía antes de que todo sea creado. Y por ese verbo, por ese diseño, el logos, Dios hizo todo el universo a la medida de ese hijo o hija que él iba a dar a luz en el futuro cercano. Entonces, eh, nosotros tenemos 5 sentidos físicos para poder disfrutar del mundo físico durante nuestra vida en la Tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos estos 5 sentidos físicos y estamos saludables, podemos utilizar los 5 sentidos físicos. A veces por dificultades de salud y algunas complicaciones, ¿verdad? En la vida, a veces uno no puede utilizar todos estos sentidos, ¿verdad? Porque a veces falta la vista o a veces el oído, pero en condiciones normales de salud, podemos tener 5 sentidos con los cuales podemos disfrutar de la existencia en este mundo físico.
Por eso decimos que es una realidad, porque podemos olerlo, porque podemos palparlo, porque podemos gustarlo, porque podemos verlo, porque podemos escucharlo, ¿verdad? Entonces, lo mismo tendría que ocurrir con la experimentación del mundo espiritual. Somos seres espirituales, deberíamos ser capaces de olerlo, de palparlo, de escucharlo, etcétera. Bueno, originalmente tenemos esos sentidos. Pues, ¿por qué no están utilizados? Porque ya vamos a ver después por qué ocurre eso. Pero esta charla tiene que ver con el diseño original, con el plan original, explicarnos cómo éramos, cómo somos, cómo deberíamos actuar, ¿verdad? Pues Dios nos creó para poder sentir y experimentar ese mundo que ahorita es invisible a nosotros, ¿verdad? Eventualmente las personas en este mundo tienen ocasión de experimentar ese mundo, pero no todos, ¿verdad? Como originalmente debería ser. Entonces, primera posición especial de nosotros. Usted no es cualquier ser en la creación. No, usted no es como una plantita, usted no es como un animalito, no es un ser incluso ni siquiera como los ángeles. Es un ser que fue creado con esta posibilidad de vivir en medio de los dos mundos, ¿verdad? Somos representantes de los dos mundos existentes. ¿Ok? Eh, en el Génesis 2:7, en la Biblia se dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es un resumen maravilloso, simple, para explicarnos que somos parte de lo existente, somos sacados del polvo de la tierra, digamos, encuentran en el universo, pero al mismo tiempo, y una cosa maravillosa solamente en este ser humano, sopló en su nariz aliento de vida, es decir, le confirió el espíritu que no lo tienen los otros seres. Por eso nos convirtió en un ser espiritual, fundamentalmente. Ese es el macrocosmos y nosotros estamos allí en el medio, con nuestro yo espiritual y nuestro yo físico al mismo tiempo, ¿verdad? Experimentando ambos mundos. Entonces, nuestro yo físico, aquel que está ahorita observando esta charla, ¿verdad? Está atendiendo esta charla, ¿no? Tenemos una mente física y un cuerpo físico, eso es absolutamente seguro y nosotros mismos podemos comprobarlo por nuestra propia experiencia en esta vida. También somos seres espirituales, tenemos un ser, un yo espiritual y al mismo tiempo tenemos una mente espiritual. Importante entender eso también, ¿ya? Originalmente ese es nuestro plano, ese es el diseño, es el mapa eh, que, que Dios diseñó, que Dios produjo, que Dios creó con todo su amor, ¿no? Entonces, ¿ya? Por razones solamente de enseñanza, los separamos, ¿verdad? Pero ahorita que estamos viviendo en esta tierra, somos una unidad entre el yo físico y el yo espiritual. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá es muy interesante. Es una reflexión para poder pensar bien, para poder amar bien y apreciar bien nuestra existencia. En realidad, toda nuestra vida tiene tres etapas y el hecho de que pasemos por esas tres etapas tiene que ver con nuestro desarrollo físico y nuestro desarrollo espiritual fundamentalmente, ¿ya? ¿Por qué Dios creó esta tierra? ¿Por qué Dios creó el mundo visible? Para poder experimentar, para poder entrenar, para poder enseñarle al espíritu y hacerlo practicar, digamos, a través de su experiencia física y para poder potenciar toda su capacidad y convertirse en un espíritu perfecto para el momento en que tengamos que dejar esta tierra. Pero en realidad son tres etapas a través de las cuales pasamos. Todos nosotros hemos pasado por una etapa embrionaria, 9 meses en el vientre materno, en el cual la placenta de nuestra mamá representaba como nuestro cuerpo, el envoltorio externo,
Y lo que era más importante y lo que protegía esa placenta era un ser que era primero dos células y que inmediatamente se fue multiplicando a 4, 16, 32 y así sucesivamente. No solamente crecía en número de células, sino que se desarrollaba en calidad. Había un crecimiento y desarrollo de cantidad y cualidad hasta convertirnos en un embrión bonito de un bebé, niño o niña, ¿no? Que reproducía, que desarrollaba un cuerpo humano eh, creado por Dios, diseñado por Dios para que almacenara un ser espiritual maravilloso también, ¿ya? Entonces, hay algunos que han nacido a partir de los 7 meses, entre 7 y 9 meses es como el periodo normal en que la gente nace, ¿verdad? Uno no puede pasarse de 9 meses porque si no va a tener serias consecuencias en su vida, ¿verdad? Dificultades diversas, pero el 9 meses es el tiempo interesante, maravilloso que Dios diseñó para esto, para poder estar listos para nacer. Cuando nacemos en el parto, nace el producto de esos 9 meses, que es el niño, ¿no? Que era unas par de células que se convirtió en un hijo de Dios. Ahí nace un hombre, una mujer, y la cubierta, que era como su cuerpo de protección, entonces, ah, se desecha, ¿verdad? Es como que ocurre un nivel de muerte, ¿verdad? Morimos para el mundo embrionario y nacemos en una nueva esfera que es la Tierra. El cuerpo, por decir entre comillas, que era la placenta, se desecha. El cuerpo se desecha y entonces eh, lo que supervive, lo que queda como resultado de toda esa experiencia es el cuerpo físico, ¿verdad? Perdón, estoy con una llamadita. ¿Me perdona? Un segundo, parece que es algo un poquito urgente. Perdonen. Ok, mil perdones. Entonces vamos a continuar con la explicación, ¿verdad? Y estamos casi a punto de hoy. ¿Qué pasó? Estamos compartiendo. Permítame compartir. Estamos, perdón. Entonces, ok. Bueno, la siguiente etapa es la etapa terrestre, ¿verdad? Que es una etapa en que vamos a vivir entre 80 y 100 años, digamos, como un promedio, digamos, ahora que estamos en mejores condiciones, ¿no? La ciencia está avanzando un poquito más. Entonces, durante este periodo de nuestra vida, digamos, en la Tierra, ¿no? Estamos viviendo como seres así corporales, ¿verdad? Tenemos un equipo físico, un cuerpo humano diseñado con belleza y con talentos y con potencialidades y con habilidades como para poder hacer maravillas también, ¿verdad? Entonces, cuando nacemos, por poner una figura, una analogía, nacemos como con un espíritu dentro, como si estuviéramos embarazados de un, de un espíritu. Es decir, dentro de nosotros está ese espíritu que va a estar creciendo y va a estar desarrollándose y va a estar potenciándose en la medida del tipo de vida que desarrollemos aquí en esta tierra. ¿Ya? Entonces, tenemos así de que todo lo que nosotros hagamos en la tierra físicamente va a tener repercusiones en nuestro ser espiritual y va a tener repercusiones en la vida espiritual futura también. Por eso es que también en las escrituras se lee, ¿no? Así, ¿verdad?
Todo lo que se ata en la tierra será atado en el mundo espiritual, todo lo que se desata en la tierra es desatado en el mundo espiritual. En otras palabras, tiene relación con el cumplimiento de una vida responsable, buena, elevada, digna, ¿verdad? De un ser que fue creado como hijo de Dios, que está desarrollando todo su potencial, pero especialmente su capacidad para amar, su corazón, y está viviendo lo mejor posible. Cuando ocurre esto, entonces desarrolla un cuerpo saludable, vital, perfeccionado. Y un día cuando llegue el momento, el término de nuestra vida física, porque somos polvo, ¿verdad? Y en polvo nos convertiremos, dice la Escritura también está. Nuestro cuerpo físico no es diseñado para la eternidad, tiene un tiempo de expiración. Cuando vuelve a la tierra, ocurre el nacimiento hacia otra etapa. De la misma manera, ¿se acuerda cómo ocurrió en nuestro nacimiento como bebés? Aquí en la tierra igual, llegará un momento en que vamos a nacer en otro tipo de esfera y que este envoltorio físico que nos recubre, que fue el equipo que nos proporcionó protección y la capacidad para poder desarrollar internamente, tiene que ser desechado, tiene que volver a la tierra, ¿verdad? Entonces es el momento, como dicen muchos estudiosos de esta parte, es el momento en que también atados por ese cordón umbilical espiritual, ese cordón umbilical será cortado, nuestro cuerpo físico será devuelto a la tierra y entonces el resultado será el ser espiritual que nosotros formamos durante nuestra existencia física. Y así ingresamos en una nueva etapa, que es la etapa espiritual, que es la etapa eterna. Ni siquiera nosotros entendemos ahora bien qué cosa es eternidad, de qué se trata ese tipo de mundo, qué vamos a hacer allí, ¿no? En realidad ahora hay más y más información, más y más clarificación acerca del mundo espiritual. Antes no se sabía mucho, se desconocía, había muchos mitos y leyendas e historias acerca de esto, ¿no? Siempre el hombre creyó en la vida eterna, pero nunca supo exactamente de qué se trataba esa vida eterna y de qué cosa era ese mundo espiritual. De esto también vamos a ampliar un poco más, ¿verdad? Hay ahora libros y películas y explicaciones del mundo espiritual también como nunca antes las hubo en la tierra. Por ahora diremos de que ingresamos a una etapa espiritual de vida eterna, ¿ya? Donde la cubierta nuestra queda en la tierra y entonces surge, aparece el bebé ese que fue formado, bonito, perfeccionado, potenciado por causa de nuestra vida buena sobre la tierra. ¿Ok? Eso hay que recordar. Por eso es que hay que vivir una vida buena y responsable, porque todo eso influenciará en nuestro espíritu y nuestro espíritu será más o menos maduro, más o menos perfecto, de acuerdo con el tipo de vida que nosotros hemos llevado en la tierra. ¿Ok? Ya eso, díjese este versículo de Eclesiastés 12:7, ¿verdad? Y después, entonces, vamos a finalizar por ahora porque esta parte también es muy bonita, muy interesante, muy especial. Vamos a hablar un poco más del mundo espiritual con algunos ejemplos o recomendaciones de lecturas o vídeos o películas que puedan ser también ilustrativas para nosotros, ¿ya? Entonces, la relación entre el mundo físico, entre el yo físico y el yo espiritual es constante. Mientras estamos ahorita sentados mirando esta charla, hay un intercambio de elementos de vitalidad que vienen del mundo físico, de nuestro ser físico, y elementos espirituales. Por ejemplo, muchos de ustedes ya tuvieron, ¿verdad? Su desayuno, su almuerzo, quizás están cenando. Bueno, hay que mantenerse bien saludables, ¿no? Comer saludable, comer bueno, comer bonito, para que todo eso y también tener experiencias buenas durante el día en nuestras actividades, de manera que todas esas cosas que nosotros ganamos a través del alimento, eh, eh, visible e invisible que recibimos en esta tierra, todo eso afecta, ¿verdad? También nuestro ser espiritual.
¿ya? Vamos cuidando este cuerpo, vamos haciendo actividades y acciones buenas y todo eso se convierte, se transforma en elementos de vitalidad que son pasados a nuestro yo espiritual. ¿El yo espiritual de qué se alimenta? El yo espiritual no necesita necesariamente del sol, de la luz, del calor, del aire, de los alimentos, del agua, como necesita nuestro cuerpo físico. ¿Ah? No necesita de dormir, de comer, de relaciones sexuales, no. Necesita, ¿verdad? De la verdad y del amor, necesita del buen ambiente, necesita de la experiencia de la belleza, porque somos muy emocionales, necesitamos de la experiencia de la verdad, porque somos muy inteligentes, necesitamos de experimentar la bondad, porque somos gente de voluntad. Entonces, por eso, todo eso lo satisfacemos a través de la felicidad, del arte, de la ciencia, de la religión, de lo espiritual en general. Todos esos elementos que no pueden ser comprados con plata o son obtenidos así con riqueza material, pueden ser obtenidos, digamos, si somos conscientes de esto a través de medios que no cuestan nada material, ¿verdad? Sino que se necesitamos nosotros conscientes de esto, buscarlos, experimentarlos, practicarlos, ¿verdad? Pues a veces vivimos, a veces una experiencia solamente basada en lo material. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de mirar las cosas y experimentar una vida también balanceada, donde tomemos alimentos no solamente materiales, sino hagamos todo lo posible por experimentar amor, belleza, verdad, bondad a través de todos los medios posibles disponibles. Cuando hacemos esto, hay un intercambio, ¿verdad? De elementos entre el yo físico y el yo espiritual. Para eso vivimos, para que mi cuerpo espiritual, mi cuerpo físico le transfiera mis elementos de vitalidad, que sean el resultado de una vida buena, moderada, elevada, ¿verdad? Centrada en el servicio a los demás. Y de la misma manera, si yo le doy los alimentos necesarios también espirituales a mi yo espiritual, este transferirá esos elementos a mi cuerpo físico, de manera que la salud física incluso es alterada, es mejorada de acuerdo al tipo de lecturas, música, experiencias espirituales, ¿me entienden? Todo ese tipo de cosas van a ayudar también a mejorar la calidad de nuestra vida física y a robustecer nuestro propio ser espiritual que está creciendo de manera adecuada. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrarles hoy día. Más adelante ampliaremos un poquito más sobre este punto que es tan importante y del cual necesitamos saber más y más. Por ahora dejaré de compartir este punto y estos diapositivas y pasaremos a unos minutos de conversación. Si tienen ustedes preguntas, si tienen algún comentario, bienvenido. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, adelante, por favor, con sus comentarios, con sus preguntas y que podemos resolverlas con gusto. Si yo no sé cómo responderlas, me voy a esmerar en preguntarle a alguien que sepa más y en la semana siguiente trate de contestárselas. ¿Ok? Entonces, por favor, adelante. Yo tengo una